Tomen asiento, hermanos. La liturgia de la Iglesia nos invita en este tiempo de Navidad a reflexionar sobre la familia a través de esta solemnidad que hoy tenemos de la Sagrada Familia, es decir, tomando como modelo de la familia cristiana aquella familia de Nazaret que con tanta devoción contemplamos durante estos días de Navidad. Antes de entrar en profundidad sobre el tema de la familia, me gustaría simplemente que presten atención a una expresión que hoy nos trae el Evangelio, porque tiene una particularidad muy importante, y es que hoy aparece la primera palabra pronunciada por Jesús y recogida en las Sagradas Escrituras. ¿Saben cuál es? ¿Por qué me buscaban? Es la primera expresión en boca de Jesucristo que recoge la Sagrada Escritura. ¿Por qué me buscan? Y no quiero pasarla por alto porque me parece que es importante que no solamente la consideremos obviamente dirigida a José y a María en aquel evento de la pérdida en el templo, quinto misterio gozoso del Santo Rosario, Jesús perdido y hallado en el templo, que yo también critico un poco porque en el fondo lo perdieron y yo creo que nunca más lo encontraron. ¿Sí? Se dieron cuenta a partir de ese momento que ya no les pertenecía. ¿No? Y de hecho después va a venir consecutivamente un pasaje en el que se acercan los familiares de Jesús a buscarlo porque dicen que está loco. En el fondo no es que Jesús ha quedado fuera, sino que ellos han quedado fuera de Jesús. Porque en esa familia de Cristo, es decir, en nuestra religión cristiana, se entra no de manera genética, por vínculos de sangre, sino por vínculos de fe. Esa era la clave, ¿no? Y la gran diferencia que hemos de considerar. Y como digo, es una expresión que yo creo que hoy todos deberíamos de estar, por lo menos, provocados a considerar en primera persona. Jesucristo que hoy te dirige a ti la mirada y te dice ¿por qué me buscas? Y ver si no hay algún interés particular que pueda estar pervirtiendo o profanando nuestro seguimiento, y si es verdaderamente auténtico, porque realmente buscamos a Dios, buscamos la bendición de Dios y estamos dispuestos en todo momento a cumplir su voluntad. ¿Quién es mi Padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Obviamente no era un despropósito hacia su madre María, ¿verdad? Porque ella fue la primera que concibió a Jesús por la fe antes de concebirlo biológicamente, y ella es la que totalmente vivió para el cumplimiento de esa voluntad divina. Dicho esto, siempre que me toca predicar en un día como hoy, me siento un poco incómodo. Es decir, me siento sin autoridad. ¿Por qué? Porque no tengo una familia, porque no soy esposo, porque no soy padre. Y me parece que hoy la Iglesia debería de dar ese paso a dejarles hablar a ustedes, los que son familia, los que han vivido esa experiencia de ser padre, de ser madre, de ser esposo, de ser esposa, de ser abuelo, y hablar desde la fe de la experiencia de lo que significa precisamente ser familia y las dificultades que entraña. ¿Por qué? Porque yo digo, me siento sin autoridad, es decir, voy a hablar desde la teoría, nada más, cosa que no estaría mal si la aprendemos, ¿no? Todos. Pero me parece que ustedes son los verdaderos protagonistas en esta jornada de lo que se debe decir y sobre todo de cómo se debe vivir. Miren, la Iglesia ha descrito la familia como, atención al título, iglesia doméstica. La familia es iglesia doméstica. Es decir, ustedes son iglesia en sus hogares. Y no menos importante que esta, que llamamos parroquia. Parroquia en griego significa caminar juntos. Pero nosotros nos juntamos una vez a la semana, ¿no? Algunas veces al año, y no sé si realmente caminamos juntos o solamente coincidimos en ciertas ocasiones. Pero en la familia sí, se camina juntos, es decir, se hace parroquia, ¿sí? Se hace iglesia.
Y esto es algo que tenemos que tener siempre muy presente y muy en cuenta. Y también la Iglesia define la familia como comunidad de vida y de amor. Yo, precisamente por esa falta de experiencia personal, les tengo que hablar de la familia desde el magisterio, desde la revelación, obviamente también desde la misma biología o la naturaleza y desde la propia psicología. Jesús viene a integrarse en la gran familia humana como hijo, es decir, como miembro de una familia, la conformada por María y José, aunque sabemos que José es padre adoptivo, pero son matrimonio, y Dios quiere nacer precisamente en esta realidad natural. El mensaje, por tanto, de este domingo lo podríamos llamar el verdadero evangelio de la familia. Evangelio significa el anuncio de la buena nueva, de esa presencia de Dios en nuestra realidad humana. Y no hay cosa más humana que la familia, porque es la estructura natural, célula de la sociedad que Dios ha querido crear. Fíjense que si nosotros tenemos que definir la familia, lo primero que tenemos que aceptar es que es el único sacramento no fundado por Jesucristo. De los 7 sacramentos que tenemos, Jesucristo crea, constituye 6 y uno lo asume de la naturaleza humana y lo eleva a la categoría de sacramento. Pero es una institución que ya existe desde la creación del mundo. Dios crea al hombre y la mujer, y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y nos hace co-creadores con él en esta capacidad sexuada con la que es creado el ser humano para generar vida. Hemos sido constituidos a imagen y semejanza de Dios en este sentido, y por tanto seguimos siendo co-creadores con él de la misma naturaleza del ser. Esto es lo hermoso, pero si se dan cuenta, es de naturaleza y por tanto no se debería de profanar nunca, y es la estructura natural del ser. Como comunidad de vida y amor debemos de encontrar en esa familia de Nazaret ese modelo a imitar y constituirnos verdaderamente en iglesia doméstica. De aquí ese compromiso de realizar nuestra vocación precisamente en familia. El niño, el hijo, el adolescente, el joven, creciendo en una sana familia, es donde empieza a descubrir cuál es su vocación natural en la vida, cuál es el proyecto de Dios para él en la sociedad. Por eso es tan importante, ¿no?, esa estructura familiar. Yo recuerdo cuando era niño seminarista, hicimos una campaña allí en el Seminario de Toledo, en España, que tenía el título, la campaña vocacional, tenía como título La familia, primer seminario. Es decir, es muy difícil, ¿sí?, descubrir una vocación sacerdotal o religiosa si no es precisamente desde la experiencia del amor vivido plenamente en el hogar, en la familia. De eso todos somos responsables. Hoy se habla mucho de crisis de vocaciones y es una realidad porque cada vez somos menos sacerdotes, pero yo me atrevería a decir, en realidad estamos pervirtiendo el término. No puede haber crisis de vocaciones. ¿Por qué? Porque Dios nunca entra en crisis, Dios sigue llamando. El problema es que no sabemos responder, porque no descubrimos la llamada y por tanto no hay respuesta. ¿Dónde se genera el problema? ¿Dónde está el origen y la causa? En la familia. La familia desestructurada, la familia que ha perdido la fe, la familia que camina lejos de Dios y que por tanto hace imposible ese descubrimiento. Miren, la familia, por otra parte, me parece muy importante señalarlo, nace del matrimonio. Matrimonio y familia son realidades distintas, pero están intrínsecamente unidas. Es decir, es el matrimonio el que conforma la familia, la unión del hombre y de la mujer, ¿sí?, a través de la generación de la vida, es la que construye la familia. Es, por tanto, institución humana, decía antes, elevada a sacramento por Jesucristo, el único sacramento que no crea él mismo. Hay un caso muy curioso que a mí me gusta señalar en esta ocasión, porque posiblemente a lo mejor para ustedes es totalmente desconocido, pero en España, cuando tú vienes a casarte en la iglesia,
ya no tienes que ir al juzgado, automáticamente el sacramento, ya, el matrimonio religioso adquiere valor civil. No tienes que casarte dos veces, una ante la autoridad civil y otra ante la autoridad eclesiástica, es de derecho natural, ¿sí? Eso yo creo que entraña una bondad y deja en evidencia también una carencia a nuestro México, y es que vivimos en un estado, yo diría, antieclesial, laicista, no laico, como dice la Constitución mexicana, sino laicista, es decir, opuesto a la religión. Una religión que hay que sacar siempre de la vida pública, y por eso se crea este antagonismo. Pero al ser de derecho natural es un derecho adquirido por la persona, y nadie puede objetar sobre él, ni el gobierno ni la Iglesia. Claro, esto nos genera en España otro problema, y es que a ti te llega una pareja que no es creyente, ¿sí?, que a veces ni siquiera es bautizada, que no tiene ninguna intención de vivir su fe, y le tienes la obligación de casarla. No le puedes prohibir, ¿por qué? Porque es un derecho natural de la persona. Entonces yo tengo que casarles. ¿Esto quiere decir que están casados por la Iglesia? Sí, por supuesto, pero no reciben gracia sacramental, esa es la diferencia. Lo que han hecho es un acto de hipocresía, es decir, pretender poner a Dios por testigo de algo que no están dispuestos a vivir, ¿sí? Simplemente porque a la mujer le gusta vestirse de blanco, ¿no?, y hacer fiesta. Bien, pero simplemente yo creo que esto nos va dando luz un poco de la esencialidad que tiene el matrimonio y que tiene la familia como estructura fundamental de nuestra sociedad. Y luego, por otra parte, la evolución de nuestro pensamiento, muchas veces a la deriva y no en la verdad y la justicia, ha hecho y ha generado en nuestro concepto de familia amplia hoy día. Cuando digo familia amplia, es porque la familia cristiana, o la familia del hombre y la mujer, es simplemente una categoría más dentro de otras posibles, de hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, etcétera. Llegaremos a hombre-perro, perro-gato y todo, ¿no? Esto en literatura tiene un nombre. En nuestra gramática castellana se llama oxímoron. ¿Saben? ¿Han oído alguna vez esta expresión? ¿O les suena a pedrada? Oxímoron. Un oxímoron es cuando tú unes dos palabras que son antagónicas o contradictorias y generas un nuevo concepto único. Un oxímoron es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del gas líquido. O sea, si es gas no es líquido, y si es líquido no es gas. Sin embargo, existe el gas líquido. O de la sal dulce. O del matrimonio homosexual. Si ustedes cogen el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice: definición de matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Y luego un subconcepto dice: matrimonio homosexual. Oye, si el matrimonio es unión de un hombre y una mujer, ya no cabe matrimonio homosexual, ¿no? Entre dos hombres o entre dos mujeres. Se genera un oxímoron, es decir, un antagonismo natural. Que no es posible, no debería ser posible, pero estamos llegando ya a ese límite. Por tanto, el matrimonio, este matrimonio tal como nosotros lo concebimos y como debe ser por naturaleza, fíjense el nivel tan alto que le ha impuesto Dios y que se nos ha revelado en Jesús. Así como Cristo ama a su iglesia, ámense ustedes, esposos y esposas. Fíjense el nivel de amor que les está pidiendo a los esposos, que es el mismo de Cristo por nosotros. ¿Sí? Ámense como Cristo ama a la Iglesia, que es el modelo del amor esponsal. ¿Cuál es la función, por tanto, de la familia cristiana? Primero, la formación de una comunidad de amor. Esta es la base. Si desaparece el amor, no queda nada. Y en todos los ámbitos de la vida, no solamente el de la esponsalidad de la familia, en todos los ámbitos de la vida. Si nosotros desaparecemos el amor, obviamente corroído, podríamos decir, por el egoísmo humano, ¿qué es lo que queda? Queda la virtud. Ahora, si la virtud se pierde como consecuencia del vicio o de los vicios, ¿qué nos queda? La justicia, el cumplimiento, simplemente por obediencia, ¿no? Pero si incluso desaparece la justicia, ¿no?, minada por la impunidad, podríamos decir que queda el culto. Y a veces yo digo que
gran parte de nuestra Iglesia católica vive del culto. Ni siquiera ya del cumplimiento de los mandamientos, ni siquiera del ejercicio de las virtudes, cuanto menos de un amor perfecto. Fíjense a qué bajo hemos caído, del nivel que nos había estipulado Jesucristo, de cómo tenemos que vivir, cómo hemos ido bajando peldaños, y al final vivimos simplemente de un culto que pretende justificarnos en nuestra conciencia, ¿sí?, falseando la realidad. Y es que verdaderamente no somos auténticos seguidores de Jesucristo. Función siguiente de la familia cristiana: el servicio de la transmisión de la vida y subsiguientemente la educación en los valores esenciales que debe de tener el ser humano. Y todo es progresivo, ¿sí? Generar esa comunidad de amor para poder ser transmisores de la vida y educar esa vida, ¿sí?, conforme a las leyes que Jesucristo nos ha dado. Fíjense que en este aspecto, antes se lo mencionaba ya, hemos sido creados nosotros, el único ser vivo sobre la tierra que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El único. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nosotros y dentro de las estructuras de nuestra sociedad, particularmente de la familia, hay una estructura trinitaria, porque Dios es Trinidad. Y Dios es Trinidad porque se ha definido a sí mismo como amor. Por tanto, no puede ser uno solo, porque si existe un solo Dios en sí mismo, ¿a quién va a amar? No tiene a quién amar, sería egoísmo puro. Dios es Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ama Padre, ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo es la personificación del amor mismo. Dios se define como amor, por eso es trinitario. Y nosotros, que hemos sido creados a su imagen, tenemos una estructura trinitaria. ¿Cómo se refleja esto antropológicamente en nuestra persona y en nuestra familia? Muy fácil: amor, sexualidad, procreación. Esta es la estructura trinitaria natural del ser humano, de tal manera que Dios nos ha creado en el amor para amar, un amor que se expresa en nuestra naturaleza humana porque hemos sido creados sexuados precisamente en esa complementariedad perfecta del hombre y de la mujer, y en el amor mutuo surge la procreación, es decir, la generación de la vida, consecuencia del amor. Si nosotros rompemos esta Trinidad en nosotros, perdemos toda nuestra dignidad. Y esto puede suceder en cualquiera de los ángulos, ¿sí? Sexualidad sin amor, ¿cómo se llama? Prostitución, ¿sí? Sexualidad sin procreación, ¿cómo se llama? Anticoncepción. Amor sin procreación, ¿cómo se llama? Fecundación in vitro, ¿no? O sin sexualidad. Es decir, por donde quieras que la vamos cortando y la vamos pervirtiendo, en el fondo lo que estamos haciendo es afectando nuestra misma naturaleza, nuestra esencia de ser como dioses, como Él nos ha querido, de manera perfecta. Al final perdemos nuestra propia dignificación, convirtiéndonos prácticamente en animales. Yo digo que hasta peor que animales, porque al final el animal tiene un ritmo marcado por el instinto, ¿sí? No van a ver a dos perros teniendo un acto sexual si no es fértil la hembra, ¿sí? No en cualquier momento. Hasta el ritmo biológico ellos les ordena, cosa que a nosotros ni siquiera lo hace. Hemos pervertido la misma esencia del ser como personas, como familia, y por tanto hemos pervertido nuestra sociedad. La familia es la célula primera y vital de la sociedad y debe participar en su desarrollo, ¿sí? No solamente de la sociedad civil, sino también de la sociedad eclesial, es decir, de la Iglesia. Comunidad de creyentes que al mismo tiempo es objeto y sujeto de evangelización. Quiero que entiendan esto porque está dentro del magisterio de la Iglesia. La familia es objeto y sujeto de evangelización. Es decir, la familia tiene que ser evangelizada, pero al mismo tiempo tiene que convertirse ella misma en objeto de evangelización para los demás, a través de su propio testimonio. Somos nosotros, las familias cristianas, las que tenemos la obligación de cambiar esta mentalidad hoy día en el mundo, proponiendo un modelo de perfección para los demás y que sea atractivo de vivir, ¿no? Y no nos dejemos llevar simplemente por la masa, ¿no?, de pensamiento único.
La familia es una comunidad, decía al final, educadora. Es decir, no se trata simplemente de una paternidad biológica. La paternidad es mucho más que la biología. ¿Sí? Esto es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Yo tengo una frase aquí tomada del gran literato Charles Péguy, francés. Dice: los grandes aventureros del siglo XX son los padres de familia. Claro, ya hemos cubierto una cuarta parte del siglo XXI y yo ahora corrijo a Charles Péguy, que vivió el siglo pasado, y digo, ya no se trata de aventura, se trata de heroicidad. Yo digo que los grandes héroes del siglo XXI son los padres. Tienen un reto impresionante por delante que cumplir. ¿Y qué dice Charles Péguy? Precisamente nos pone, cuidado, sobre ese aviso de la grave responsabilidad que tenemos a la hora de educar a nuestros hijos. Y esto se completa con otra frase que recojo de José Luis Martín Descalzo, este caso sacerdote diocesano español, que dice así: el problema está en que desgraciadamente en nuestro mundo hay muchos progenitores y no demasiados padres. Fíjense la diferencia. En nuestro mundo hay demasiados progenitores y no demasiados padres. Y sigue diciendo, la verdadera paternidad y maternidad no pueden reducirse al milagro de unas células humanas que se encuentran y se funden, sino que reposa sobre todo y fundamentalmente en la larga cadena de amor que empieza mucho antes del engendramiento y no termina nunca en un padre o una madre verdaderos. Es decir, es una labor de vida ser padre o ser madre. Uno no es padre porque trae un hijo al mundo, sino porque lo acompaña después a lo largo de una vida. Esta es la realidad. Y esto es lo que se está perdiendo hoy día en nuestra sociedad. Por tanto, comunidad educadora. Dice el libro del Sirácide, en el capítulo 3, el Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre la prole. Es decir, en nuestra sucesión es donde se nos juzga quién hemos sido realmente y cómo hemos actuado. Hoy más que nunca, digo, es necesario que la familia asuma con fuerza esa misión educadora que Dios le ha confiado. Y es muy difícil poner remedio a ese déficit de educación en el hogar. Muy difícil. Para empezar, quisiera señalar, y si es una crítica directa, bueno, ustedes saben que los españoles hablamos muy directos, no intentamos simular la realidad. Miren, cuando ustedes vienen a traer a bautizar a sus hijos, digo ustedes y digo a todos los que vienen a la iglesia a bautizar a sus hijos, hacen una promesa, adquieren un compromiso ante Dios y emiten un juramento, que no es otro que el de educar a los hijos en la fe. Nosotros les cuestionamos, antes de poner el agua sobre la cabeza del niño, ¿te comprometes a educar a tu hijo en la fe? Y ustedes dicen, sí, juran ante Dios que van a hacer algo que no están dispuestos a hacer. Y eso se llama perjurio, con la gravedad de que no lo estamos haciendo ante otro ser humano, sino que lo estamos haciendo ante Dios mismo. ¿Dónde está ese compromiso de los padres y de los padrinos? No existe. Yo pregunto, hago una pequeña homilía antes del bautismo, cuando vienen, y veo que hay una carencia total de conocimiento de lo que significa vida cristiana. Y si no lo conoces, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Y cómo lo vas a transmitir? Cuidado, porque nos estamos volviendo perjuros ante Dios. Y digo, hay un gran déficit en nuestra fe y en nuestra vida cristiana, que de alguna manera tenemos que llenar. ¿Sí? Tenemos que corregir y somos nosotros los testigos del mismo. Lo que no se aprende en casa, a esto quiero llegar, tampoco se va a aprender fuera, ni siquiera en la iglesia, a no ser con gran dificultad. Recuerden, la familia es iglesia doméstica. Los valores de vida que después vamos a reproducir cuando crezcamos, los aprendemos en el hogar. No se aprenden en una catequesis de 3 meses en una parroquia, no. Se aprende a ser cristiano en la casa, o no se aprende nunca. La fe se mama en el pecho de la madre. Y esto nos lo ha dicho la ciencia, no sé si acertadamente, yo no tengo los argumentos para justificarlo, pero bueno, puedo decir que lo he leído.
El 95% de lo que vamos a aprender en la vida lo aprendemos durante los primeros 5 años de vida. El 95% de todo lo que vamos a aprender en la vida se aprende durante 5 años, que estamos prácticamente dependiendo de unos padres, de un hogar, de una familia. Todo eso que va a sustentar después nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, el idioma que vamos a practicar, nuestros valores humanos, ¿se aprenden en el hogar o no se aprenden? Después los vamos a ir perdiendo en la vida, sí, con el influjo maléfico de la sociedad, pero ahí queda y algún día volveremos a ellos. De ahí nuestra grave responsabilidad. En la naturalidad del hogar se aprenden las virtudes paternas, el espíritu de servicio tanto a Dios como a los hombres, la piedad, el amor al trabajo bien hecho, la solicitud para los demás, la delicadeza, el respeto, incluso el horror al pecado, la diferencia entre el bien y el mal, conforme vemos actuar a nuestros mayores. La educación necesita un testimonio, el de los padres de familia. Pero si no lo damos, ¿dónde lo van a aprender? Hoy vivimos mucha confusión en este aspecto. Por ello mismo, la familia, tal y como la inmensa mayoría la entendemos, siempre será aquel lugar donde responsablemente nacen y crecen los hijos bajo la responsabilidad, bajo la autoridad, el compromiso y la cercanía de los padres. Pero vivimos en una sociedad que nos esclaviza a través del trabajo, de tal manera que el primer elemento sacrificado son los hijos, y es el diálogo precisamente con los hijos, para poderles transmitir toda esa escala de valores. Y no faltan complicaciones, como digo, pero la fe saldrá de encuentro en todas ellas. Surgirán momentos de incomprensión, sí, pero el perdón será ese gran aliado y el bálsamo para todas las heridas que se van provocando. Brotarán instantes de incertidumbre y múltiples crisis, de acuerdo, pero la constancia, la caridad, la prudencia lograrán que todas se disipen, una tras otras. Bendigamos a Dios por la familia. Ella nos sitúa frente al mundo preparados, porque sin ella el mundo, la sociedad, sobre todo sus ideologías, nos robarán nuestra intimidad y hasta nuestra propia personalidad. No podemos consentir que nada ni nadie nos quite lo que es más genuino y propio del ser humano, el derecho fundamental de toda familia, la de educar y cuidar a sus hijos según el propio pensamiento. La educación es un derecho inalienable de los padres, no del Estado, no del gobierno, de los padres. El gobierno es siempre subsidiario, ¿sí? Atención, porque hoy día se nos quieren imponer los métodos educativos, violando, ¿sí?, el derecho universal del padre a educar a sus hijos como le dé la gana, para bien o para mal, como quiera, ¿sí? Queridos hermanos, un ángel avisó en sueños a José de esas intenciones de Herodes. Ayer celebrábamos los santos inocentes, de matar al niño. Y también nosotros y miles de familias creo que hoy somos avisados también por muchos ángeles para que seamos responsables de la educación, del cuidado de nuestros hijos y no caer en las manos de los nuevos Herodes o los nuevos cainitas, podríamos decir también, que intentan construir de nosotros marionetas manipulables de la nueva generación, donde debería de haber simplemente fuerte personalidad y conciencia y que cada uno fuera artífice de su propio desarrollo y no sometido a intereses gubernamentales o de terceros. Por tanto, hermanos, que la Sagrada Familia nos haga ser fuertes, valientes, decididos, y que este año que termina nos haga tomar conciencia del papel que hemos de tomar todos para recuperar, fortalecer y dar más vigor a nuestras familias y desde ellas al conjunto pleno de la sociedad. ¿Por qué? Porque no puede haber una sociedad fuerte con familias débiles, es un hecho. Y no será posible una sociedad integrada con familias divididas, Por tanto,
Fijémonos como una familia, una sola familia, la conformada por María, José y Jesús, lograron cambiar la fisonomía, el corazón, la cultura y el pensamiento del mundo entero hace 2000 años. Una sola familia, con su ejemplo. Que nuestras familias sean también esa aportación a la paz, a la felicidad, a la integración social que deseamos hoy de una manera tan particular y tan necesaria para nuestro México. Pero solo desde ahí se podrá lograr la verdadera transformación. Lo demás es solo demagogia, ideología. No podrá haber paz en la sociedad si no hay paz en el hogar, si hay división. La familia es la única alma de recuperación social y la única garantía de futuro y de salud social para nuestro México. Por tanto, queridos hermanos, que Dios nos acompañe. Feliz Navidad en familia y un próspero año nuevo. Que así sea.